Bendiciones. Saludos, amados hermanos y hermanas. En este día le damos gracias a Dios por un tiempo más. Nos ponemos en las manos de Dios en esta noche. Nos gustaría que hoy estén hasta el final del servicio para que obtengan todo lo que el Señor ha traído hoy en esta palabra. Alimentarnos de ella y poder llenarnos de esa esencia. Lo que el Señor nos trae cada día en su palabra, esa enseñanza de alimento, de poder crecer en ella. Hoy el Señor nos dice en su palabra: crear mi sueño aunque aún no lo veas concretar. ¿Cuántos hoy tienen sueños? Sueños y anhelos de lograr una bendición en su vida, de crear un sueño, de sacarlo adelante, de fortalecerlo. ¿Cuántos el sueño de algunos es sacar adelante a sus hijos, que sus hijos se proyecten y sean seres de bien? Otros tienen diferentes sueños, diferentes metas y diferentes sueños en su corazón. Pero los sueños siempre tienen un camino. Y ese camino a veces es pedregoso, a veces ese camino es resbaladizo, ese camino tiene a veces muchas circunstancias para llegar. Y otras veces está la fortaleza que tenemos para no dejarnos vencer del pesimismo, de los no, de las puertas cerradas, de las circunstancias, de los pensamientos negativos, de todo lo que nos ataca en la mente diariamente. Cuando aún no estás fortalecido, cuando no caminas con Dios, cuando estás apartado de tantas cosas, las dudas llegan. Y cuando las dudas llegan son sombrías y hace que tus sueños se vayan quedando en la mitad del camino, se vayan quedando en el labrar. Cuando tú tienes la meta, la visión, te alimentas de la fortaleza espiritual, el Espíritu mismo te lleva en el fuego de la fuerza para llevar adelante esas metas, esos sueños. Crear tu sueño es crearlo desde el Espíritu, que trasfonde tu alma y fortalezca tu mente, para que te lleve al propósito final, aunque aún no lo veas. La fortaleza de tu fuego interior te dice que lo vas a alcanzar, que lo vas a gestar y que lo vas a hacer realidad. Todo emprende a través de cómo tú veas tu posición, de cómo tú te veas a ti mismo. Si tú te ves en el aspecto optimista, si te ves lleno de fe, si te ves lleno de esperanza, o te ves débil, te ves dudoso, te ves con pesimismo y te ves con agotamiento. Todos los sueños, las metas que tú inicies, son metas que tienes que fijarte siempre con la fe, con la fortaleza y la conciencia que en el caminar de esos sueños van a haber circunstancias, pero que tu fortaleza está en el Señor. Él es el que te da el alimento, el gas que necesitas para llevar adelante todo. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están ingresando. Saludamos a Pedro, a Edith, a Gloria, y a todos los que están llegando en esta hora. Miriam, los bendecimos en esta hora. Señor, llénanos hoy de toda sapiencia, porque hoy esta palabra el Señor la trae, porque hay muchos hermanos que están emprendiendo sueños, que tienen metas, que tienen anhelos, que tienen deseos, pero que muchas veces la duda, el cansancio, el que las cosas a veces no salgan como esperamos, o que las puertas se cierren, hacen que desfallezcas. Pero todo emprende desde cómo tú pongas tus planes y tus sueños, en manos de quién las vas a poner. Si la pones en manos de nuestro Señor, en manos de Cristo, todas las cosas van a salir bien. Fortalecerte en el alimento todos los días, de declarar en tu vida victoria y bendición, va a hacer que tu fuego se aliente. Es como si tú estás armando una fogata y en la fogata no le estás metiendo más leña, más madera, no le metes más, pues se va a apagar, se va a bajar la llama.
pero cuando tú la estás alimentando, la llama cada día es más fuerte. Así es nuestra vida. Tenemos que alimentarla, declarar, decretar, fortalecernos, que somos victoriosos, que estamos en el redil de Cristo, que el Señor es nuestro pastor, que nada nos falta, que todo lo tenemos en Él, que le decimos al débil, fuertes somos, y que vamos a llegar en la meta del Espíritu. Si tu propósito es sanarte, levantarte de una cama, salir adelante, vencer esas enfermedades o accidentes que hayas tenido y que has estado en cama recuperándote y no has podido, fortalece tu mente y tu espíritu, porque la sanidad viene de la mente, del espíritu. Cuando tú estás alimentando la llama de tu mente, de tu corazón en Cristo, la sanidad llega. Si tú estás pasando por una situación que no ha sido buena, tú tienes que acortar los caminos, declarando, decretando, manteniendo firme y positiva tu mente y tu corazón. Porque esa es la llama que tienes que fortalecer y que tienes que implementar. Vamos a Hebreos 11:1, que dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Explicamos en esta palabra, cuando se dice es pues la fe, la certeza es el que está totalmente convencido, en certeza absoluta, que tiene la convicción de lo que tienes emprendido y se va a hacer. Dice de lo que se espera, de lo que tú estás esperando, de lo que estás anhelando, de ese sueño que anhela, y la convicción de lo que aún no se ve, que así todavía no lo tengas en tus manos, tú estás convencido de que eso va a llegar a tu vida, va a llegar a tus manos, va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu ser, pero tienes que imaginarlo, visualizarlo, fortalecerte, declararlo, que en el nombre de Yeshua Yamashia esa bendición está en tus manos. Y es lo que tienes que fortalecer, la visión. La visión es lo que tú tienes que anhelar, en todo momento visionarlo, en todo momento anhelarlo, creerlo, convencerse de que tú ya lo tienes, porque lo que anhela es el Espíritu. Se explica que aunque un sueño aún no esté materializado, creer es ya poseerlo en el Espíritu. El Espíritu es lo que anhela. Cuando nosotros queremos algo pequeño que queremos lograr, lo alimentamos en la credibilidad de lo que anhelamos de corazón. Cuando un niño anhela un juguete, se lo pide a su padre o a su madre, el niño, él visualiza su juguete y él sueña con su juguete y él está en todo momento alimentando la llama. Como él sabe que el que le va a traer ese juguete es su papá o su mamá, y él en todo momento está persistiendo que le va a llegar su juguete, y él lo anhela y él juega, sueña con el juguete hasta el momento de que lo recibe en su mano, y él tiene la seguridad que lo va a recibir. ¿Por qué? Porque su padre y su madre se lo van a llevar, se lo van a entregar. Así es Dios con nosotros. Él quiere que nosotros hagamos el mínimo esfuerzo para que ese sueño se materialice. Y el mínimo esfuerzo que es soñar, visualizar, meditar en el Espíritu, creer que lo tenemos. Aunque se vea imposible, para Dios no hay nada imposible. Para todo lo que anhelamos en nuestra vida, no hay imposibles ni límites. Los límites los pone el hombre. El hombre es el que se limita a creer, el que se limita a ponerle obstáculos al camino. Pero cuando tú te fortaleces,
a romper esos esquemas de tu mente, esos esquemas negativos, esa duda, esa negatividad. Cuando tú cortas con eso y alimentas el fuego en tu espíritu, ¿cómo lo alimentas? Aliméntalo declarando palabras de fortaleza, de fe, palabras de alimento. Declárate todos los días en la mañana cuando te levantes, dale gracias a Dios. Gracias por lo que tienes y gracias por lo que aún no ha llegado, pero que sabes que va a llegar. Fortalécete como el Salmo 1. Di, Señor, yo me fortalezco en tu presencia como el Salmo 1, que es como el árbol plantado que junto a corrientes de agua se fortalece y no cae. Sí, tienes que fortalecerte, no levantarte con el pesimismo, no levantarte con el negativismo, sino darle gloria a Dios, levantarte con las fuerzas, con el dinamismo que vas a lograrlo, que todo está bien, estar tranquilo y paciente, porque la paciencia la ama el Señor. La paciencia es la virtud de la sabiduría que llega a través de la plenitud. Dios nos enseña que a través de todas las obras que Jesús nos ha enseñado en su esencia, en su venida, Jesús nos enseñó a declarar, a profetizar, a fortalecernos y a llenarnos de un fundamento nuevo. Los apóstoles, cuando Él los evangelizó, eran hombres pescadores, eran hombres que vivían de la pesca, iban al mar y muchas veces no les iba tan bien y tenían circunstancias en que ellos se debilitaban en su fe, en su credibilidad, porque llevaban a veces semanas que no recogían los peces o las cantidades que esperaban para ellos venderlas, porque ellos en ese tiempo tenían un acoso muy fuerte. ¿Y qué era? Que era el impuesto. Tenían que pagar impuestos prácticamente todas las semanas. Y dentro del pueblo donde vivían, tenían romanos que cobraban los impuestos y estaban ahí día y noche. Y ellos estaban desesperados porque no sabían cómo cumplir con esos pagos, porque los romanos muchas veces los saqueaban, les quitaban lo que no tenían, los dejaban prácticamente sin comer. Y el afán de ellos era tener el sustento diario para ellos cumplir tanto con los impuestos como con su casa. Así ellos empezaron de una forma que vivían en el día a día, como hoy muchas personas viven en este tiempo ahogados, angustiados, desesperados. Pero cuando llega Cristo a la vida de ellos, Cristo toma un fundamento de cambiarles el pensamiento, transformar la mente de ellos, cambiar la habitualidad de ellos y transformarlos a un corazón renovado. ¿En qué? En Cristo. ¿En Cristo cómo los fortalecía? Enseñándoles que la fe es la que debemos tener, la llama de la esperanza, del creer, de no desesperar, de no angustiarnos y de tener siempre la visión puesta. Cuando Jesús hace la gran pesca, cuando toma a Pedro y Juan y se van al mar, ellos a pescar y no pescaban absolutamente nada y estaban desesperados, Jesús los miraba a ver qué hacían. Ya ellos en su agotamiento, en su cansancio, había visto que habían hecho persistencia, que se habían esforzado, que habían hecho todo. Y Jesús les dice: moga mar adentro y lancen la red a la derecha. Ahí es cuando ellos hacen caso, ya estaban agotados, cansados de no encontrar ni un pez y ya se querían devolver. Cuando Jesús les dice eso, ellos atienden a Él porque saben que Él es el Maestro.
cuando hacen lo que Él les dice, inmediatamente se gesta la pesca, esa gran pesca de tantos peces que las redes ya se iban a reventar de tanto pez que había. Pero ¿a qué se debe eso? Se debe a confiar bien en Jesús. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, aprendemos a depositar que nuestras fuerzas solamente son fuerzas humanas, que las fuerzas humanas no se pueden igualar a las fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales siempre van a estar por encima de todas las cosas. La fuerza es el eje del desgaste. Cuando tú no te esfuerzas tanto y depositas la confianza en Dios, los aceleramientos y los milagros se gestan en plenitud de abundancia, en plenitud de sanidad, en plenitud de ¿qué? De fortalecimiento. ¿Por qué? Porque has creído, has confiado, has soltado el yugo, has soltado la desobediencia, has soltado todo. Porque cuando creemos en Jesús y creemos en Él y en el Padre, estamos obedeciendo. La obediencia es victoria y bendición. Y cuando tú crees en Cristo, todas las cosas te dan a bien, porque Él es el dueño de la creación, el dueño de todo lo que en nuestra vida está. Él es el diseñador de cada ser humano y de cada vida y de todo lo que hacemos en nuestros días. Por eso, hoy el Señor nos invita a soltarnos y a soltarnos de la terquedad, a soltarnos de estar viviendo solamente por creer que si nuestras fuerzas no ejecutan, no veremos los milagros. El ser humano es desconfiado y es desobediente por naturaleza. Pero cuando tú te desobligas y cortas los cordones umbilicales de tu viejo hombre o tu vieja mujer, cortas esos cordones umbilicales y decides transformar tu vida obedeciendo a quien te creó, obedeciendo a quien es el Señor, tu creador, tu gestor, tu Señor de vida. Cuando tú haces la voluntad de Él, todo se va a acelerar en un tiempo sobrenatural. Vas a ver cómo los milagros te van a ir gestando de una manera sobrenatural. Cuando tú le dices al Señor, Señor, concédeme una idea que me permita vivir en libertad. Dame una idea, un sueño, una visión que me permita vivir en un ensanchamiento, porque la gente hoy por hoy lo que pide es dinero, mas no pide lo que Dios busca en cada ser humano. Que pidamos que Él nos geste los sueños y las ideas. Si vemos en la palabra, Salomón cuando una vez David muere y le suelta completamente el reino, él estuvo una temporada donde estuvo junto a David con el reino, pero él se sentía seguro porque estaba con su padre y tenía el respeto del pueblo por su padre. Mas él era joven y él no tenía experiencia ninguna manejando el reino, ni en guerras, ni en batallas, ni en absolutamente nada. Cuando David muere, él siente temor, siente angustia, porque él no tenía la misma conexión con Dios como la tenía David. Él tenía la bendición de Dios y la bendición que su padre David ejerció con Dios encomendándolo en ese cargo. Mas su forma humana, su personalidad humana decía lo contrario. Él tenía miedo, tenía inseguridad, estaba totalmente asustado de dominar. Y ese miedo, esa inseguridad, lo veían los ancianos de Israel.
porque en ese tiempo quienes dominaban una decisión, y si lo trasladamos a ese tiempo, los ancianos, las personas de edad, en ese tiempo era como decir acá un senado, era como el senado, eran los que definían quiénes podían estar calificados. Si había alguna circunstancia, los mismos ancianos se reunían y podían destituir a cualquiera. Todo dependía de los ancianos y los sacerdotes levitas. Así es que se gestaba un reinado en ese tiempo. Acá, en esta actualidad, se depende de un senado, que el senado te dé todos los avales para que puedas ejercer. Y ese tiempo, Salomón, con su temor, lo único que él pudo entender de toda la enseñanza que David le dio fue confiar en Dios y sumergirse en la presencia de Dios. Cuando él vio y entendió que en sus fuerzas humanas no podía dominar tal cosa, fue a la presencia de Dios. Cuando él vio que Dios le daba la paz, le daba la tranquilidad y le daba la fortaleza, entendió que de ahí emanaba la esencia y no sus fuerzas y no su sapiencia. Dios en un sueño se le reveló a Salomón, y en ese sueño el Señor le dio la oportunidad de escoger qué quería, y él escogió la sabiduría. Al escoger la sabiduría era lo que le daría el dominio, la fortaleza, el carácter para poder dominar todo ese pueblo, para tomar decisiones correctas y sabias. Y es lo que el Señor hoy nos da. Hoy el Señor nos da la oportunidad que en nuestras oraciones, en nuestra meditación con Él, le pidamos entendimiento, revelación, sueños y visiones, que Él nos dé ideas que nos permiten salir de toda situación en la que estemos. Y Dios, que es misericordioso y bueno, en su espíritu nos dará la visión correcta, el sueño correcto, la oportunidad, te dará esa idea que anhelas. Y eso es lo que avanzará en todo lo que emprendas, lo que desees en tu corazón. No te dejes llenar de las ideas humanas. Las ideas humanas todos los días nos alimentan y nos bombardean a través de todos los medios, de las redes, en que creas en ti mismo, en las fuerzas humanas, mas no en la del Espíritu. El Espíritu de Dios es lo que te dará la salida a toda circunstancia que esté impidiendo tu crecimiento, tu felicidad, tu armonía. Vamos a Habacuc 2:3, que dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mira esta palabra que lleva miles de años y siempre está vigente esta palabra. Y dice: aunque la visión, aunque tu sueño tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y él no miente, Dios. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí la visión es el sueño que se cumple en el tiempo de Dios, y aunque no se concrete, Dios cumple con su parte. ¿Cuántos el Señor les envía un mensaje? El Señor les envía a través de un profeta o a través de la palabra, y le da una promesa, un sueño, una visión. ¿Y cuántos
porque no ven la visión concretarse a los 2-3 días, la abandonan. Muchos empiezan algo hoy y si no lo ven desarrollarse en el momento, lo dejan tirado. Dios cumple las promesas, pero Dios no da fecha de entrega. Dios te da la promesa, te da la palabra, pero quien la gesta, quien la alimenta, eres tú. Porque Dios lo cumple en el tiempo en que Él debe desarrollar tu vida. Porque todo en tu vida no se te puede dar. Hoy se te puede el Señor revelar en un sueño, revelar en una palabra, en algo que el Señor tiene un propósito para ti. Y te da esa visión, ese sueño, esa promesa. Pero si Él ve que en tu vida hay un desorden, en tu vida hay inmadurez, en tu vida no hay una fortaleza completa para llevar a cabo eso que Él te visualizó, eso que Él te encargó, esa promesa que te dio, Él no te la puede dar de inmediato. Tiene que empezar a trabajar con tu vida, a trabajar en la maduración de tu mente, en la maduración de tu corazón, en la maduración de tu comportamiento. ¿Cuántas personas se les han dado cosas muy grandes, pero por su inmadurez, por su arrogancia o por sus egos, hacen que esa bendición se despilfarre, se acabe y después a volver a empezar? Pero hoy el Señor nos da su palabra en enseñanza, que la visión o el sueño debemos alimentarlo y trabajarlo paso a paso con lo que Él nos está revelando. Y tenemos que pedirle a Dios que nos examine nuestro corazón, que nos fortalezca en lo que aún no somos ideal para Él, si aún somos irresponsables, si tenemos inmadurez, si hay falencias. Solo Dios puede madurarte, mejorar tus debilidades, cambiar tus comportamientos. Él es el único que puede hacerlo. Pero ¿cómo lo hace? Cuando Él ve de tu parte desprendimiento. Y el desprendimiento se basa en hablar con toda realidad, con toda sinceridad a tu vida. Decirle: Dios, yo aún no estoy preparado como tú quieres que yo lo esté, pero no está en mis fuerzas, no está en mí, sino en ti, Señor, que puedes cambiar y moldear, así como tú moldeas el barro y lo formas en figuras. Hazlo con mi vida, porque en mis fuerzas aún no está mi fortaleza. Solo Dios tiene el poder de moldearte, de cambiarte, de fortalecerte, de empezar a gestar y encarrilarte en el camino correcto. Muchas personas reniegan cuando las cosas no se dan y empiezan a maldecir y empiezan a tirar toda esa oportunidad porque ven que la oportunidad no llega, ven que el sueño se va de las manos, ven que todo lo que hace o que emprende es un fracaso total, y ven que lo que llega se va, que hay negativas, que se cierran las puertas en la cara y que aún no llega el fundamento de tener claridad sobre tu objetivo. Pero el Señor nos habla que aunque esté el sueño y la visión, y tardare por un tiempo, dice, mas se apresura hacia el fin. O sea que tú no debes angustiarte, sino perseverar, mejorar tu debilidad y fortalecerte, cambiar, porque Dios no miente. Cuando Dios te promete, Dios te cumple.
Dios no es hombre para mentir. Él es fiel a su palabra, fiel a lo que Él decreta a sus hijos. Cuando Él le dio la unción a David de ser rey, Él no le entregó el reinado a los meses ni a los días. Demoraron años para poder tener el reinado. Tuvo que pasar por 1000 persecuciones, 1000 angustias, dormir en el desierto, caminar horas y horas hasta sin comer. Y tuvo momentos de debilidad donde él ya estaba que tiraba la toalla y ya estaba totalmente cansado. Y en ese momento en que él ya no daba más, es cuando Dios le da su apoyo. Cuando aparece toda la multitud que venía de todos los lugares a apoyarlo, que lo hizo en la cueva de Adulán. En esa cueva se llama la cueva del lamento, la cueva donde llegan los desvalidos, donde llegaron los cojos, los desvalidos, los despreciados, los angustiados. Y llegaron todos. Y llegaron en el momento en que David ya no daba más. Y en ese momento, al ver el apoyo, ahí es donde se concreta ese ejército nuevo de personas que lo acompañan y lo llevan hasta llegar y conquistar todo. Pero eso no llegó de la noche a la mañana. El Señor nos habla que no debemos de fallecer, que por más que veamos oscuridad en el camino, solo Él es la luz que nos alumbra las fuerzas de nuestro corazón, las fuerzas de nuestros pensamientos, porque lo que tú creas en tu corazón te va a reflejar en tus pensamientos. Si en tu corazón hay dudas, angustia, perversidad, eso mismo va a fluir a tu mente. Pero si en tu corazón hay anhelo, hay fe, hay esperanza, tu mente se va a alimentar de que lo vas a conquistar todo. Si tus sueños es que tus hijos sean bendecidos, que tus hijos lleguen a una plenitud total, que sean personas de bien, que sean personas que han conquistado sus vidas, sus hogares, todo, tu vida se ha dado satisfecha porque has cumplido con tu sueño de tus hijos, de tus anhelos. Cuando tienes sueños en tu vida por conquistar algo, un anhelo que has tenido en tu corazón, un sueño, una meta, hacer esas conquistas, hacer una empresa, tener a la esposa ideal en tu vida, tener los sueños de estar bendecidamente sano, de librarte de situaciones que has pasado difíciles y que has pasado todas las situaciones y las has conquistado, es lo que hoy el Señor nos fortalece a través de la fe. Vamos a Romanos 8, 24, 25, que dice la palabra: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios nos llama a esperar con paciencia aquello que aún no es visible. La paciencia la ama el Señor. Cuando aprendemos a dominar nuestro propio ser, es en saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y cómo nos fortalece Cristo? Cuando abandonamos nuestras fuerzas en Él. Cuando descargamos toda nuestra carga, todo el peso que llevamos a cuesta, todo ese peso que está en nuestras espaldas, y lo soltamos de nosotros y lo entregamos a Dios, el Señor nos da el aliento para seguir adelante.
Él es el que toma el control, Él es el que te da la paz, quien te da la paciencia y quien te da la fortaleza. Cuando nos angustiamos, cuando estamos rascándonos la cabeza, estamos desesperados, ahí el Señor ve que tú estás trabajando en tu fe, en tus fuerzas. Estás ignorando que el que te da la vida es Dios. Porque si Dios no te diera la vida, ¿de qué te sirven las cosas? Si Dios no te da el aliento nuevo todos los días, te da el despertar, te permite abrir los ojos, te permite levantarte, te permite caminar, te permite comer, te permite hacer las cosas. Si Él no lo permite, ¿de qué te serviría hacerlo tú? Si es que todo viene de Dios. Si en Él no confiamos y nos soltamos en nuestra fuerza, se van a acabar todo. Como ser humano nos agotamos. Tenemos unas horas como una pila. Una pila dura unas horas, hasta que ella se agota. Así es el cuerpo físico. Pero cuando aprendemos a confiar en Él, las fuerzas de Dios son inagotables. Son tan inagotables que es la fuente de vida. Cuando creemos en la fuente de vida, que es Dios, Él nos da el alimento para llenarnos de su fortaleza y llenarnos de la convicción de que todo lo podemos hacer en sus fuerzas, en la de Dios, porque Él es el que nos alumbra el camino. Tenemos que aprender, como lo hablábamos el día sábado, el Señor nos enseñó sus nombres, su poder y lo que refleja cada nombre. El Adonai es la fuerza y el poder de Dios en su plenitud, en la obra y el milagro. El Adonai es el milagro. Cuando confiamos en el milagro del Adonai en nuestra vida, el Adonai es la fuente que nos da el milagro y la certeza de que se cumplirá nuestro sueño y aceleramos el milagro. Cuando declaramos, tú Adonai, ven a mi vida y a través del poder de tus ángeles, acelera mis tiempos y los milagros que tienes destinados para mí hoy. El Adonai envía sus ángeles. Dios tiene ángeles designados en cada labor. Y la labor del milagro, el Adonai lo tiene en su ángel. El ángel de los milagros que ejecutan lo que Dios quiere, envía al ángel Sitiel. Sitiel es el ángel que ejecuta los milagros que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene gestados para ti. Nos fortalecemos en creer, pero también en alimentarnos en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de la esperanza, en el conocimiento de que Dios nos enseña lo que Él quiere hoy para nosotros. En Jeremías 29:11 nos enseña el Señor diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El sueño que aún no se concreta está dentro del plan de Dios. Dios tiene planes maravillosos y Dios en sus planes son perfectos, muy perfectos los planes de Dios a los que nosotros visualizamos. Nosotros queremos que las cosas lleguen y que nos toquen la puerta y nos entreguen todas las bendiciones que queremos en la mano, sin esfuerzo, sin nada. O sea, queremos hacer las cosas a nuestra manera y a las fuerzas nuestras y a la voluntad nuestra. Pero el plan de Dios es un plan estructural.
Él todo lo hace de una manera meticulosa, de una manera en la que Él va a hacer que lo que te entregue sea perdurable y que todo lo que hagas, lo hagas en el alineamiento perfecto, porque Dios te entrega las bendiciones, pero si tú tienes las bendiciones y tú has logrado ese sueño, pero dentro del camino de ese sueño te apartas de Dios, dejas de orar, dejas de buscar a Dios, empiezas a buscar otras costumbres, empiezas a alimentarte de malos deseos, alimentarte de otras cosas, a pervertirte y abandonar a Dios. ¿Qué hace el Señor? Te aparta de Él y lo que tienes te lo quita. Porque es la realidad. Tenemos que ser claros. Cuando se camina mal, todo se pierde. Puede que el Señor te haya dado las posesiones más grandes, que te haya sanado y librado de todo. ¿Cuántas personas no se han sanado y le han rogado a Dios y se han sanado y se han curado? Pero como ven que ya el milagro se hizo, que están sanos, se van a hacer otras cosas a las cuales prometió que no iba a hacer, pero fue y lo hizo. Entonces va y se pervierte en alcohol, va a hacer otras cosas, se aleja de la oración, se aleja de Dios, ya no tiene el tiempo para orar, ya no tiene el tiempo para dedicarse al Señor y ya se ensoberbece en su naturaleza, y ahí cuando vuelve a la misma raíz que estaba, empieza a renegar y empieza a maldecir que por qué le volvió a caer esa situación. Pero no es culpa de Dios, es culpa de que tú no estabas en el fundamento y tú anhelaste que ese milagro se hiciera en tu vida. ¿Por qué el reino de Israel se dividió? Porque Salomón no era como David, no tenía el mismo alimento de oración, pero cuando él conoció cómo Dios obraba en él y que Dios lo amaba, porque Dios lo amaba, él fue engendrado y designado con una promesa. Y el verdadero nombre de Salmón no es solo Salmón, sino que veías significa amado por Dios. Y ese nombre, amado por Dios, era lo que lo fundamentó para llevarlo al reino. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios le da sabiduría, cuando creció abundantemente, cuando tuvo el respeto de todos los reinos, cuando tuvo el acercamiento, cuando empezó todo el mundo a alabarlo, cuando empezó todo el mundo a llenarlo de halagos, a llenarlo de palabras bonitas y de todo eso, él se creyó el cuento. Él adoptó costumbres de hombres. ¿Y qué hizo? Se llenó de lujuria y empezó a casarse con todas las mujeres, las que tenían reino y las que no tenían reino. Empezó a llenarse de mujeres, y eso lo pervertió. Y al pervertirlo, empezó a aceptar lo que él sabía que era incorrecto. Cuando tú sabes que Dios no acepta la idolatría, cuando tú sabes que Dios no acepta cosas que pervierten al hombre, tú sabes por qué lo haces. Cuando tú sabes que estás en lo incorrecto y no paras de inmediato y no te arrepientes, ahí es cuando el enemigo toma el lugar en tu vida y te enceguece. Y al enceguecerte, ¿qué hace? Te enferma, te daña, te pone todo patas arriba y todo se descoordina. Y eso es lo que pasó con él. El punto que Dios se apartó de él
Y en el momento final, en los tiempos finales de Salomón, Dios le habló y le dijo que por el amor a su padre, a David, él no le hacía perder el reino, pero que el reino no se lo dejaría completo. Y se lo dividió en dos. Uno se lo dio a un sirviente y el otro a su hijo, Rehoboam. Y ahí empezaron todos los conflictos por la desobediencia, por no fundamentarse en el orden, por no obedecer, porque un sueño Dios te lo da, pero si tú no te fortaleces, si tú no buscas del Señor, si tú no te arrepientes en los momentos de debilidad, si tú no te fortaleces en los momentos en que llega la tentación, porque toda bendición va a ir rodeada de una tentación. Y si tú en ese momento no tomas decisiones, no te fortaleces en el Señor, la tentación te va a invadir y te va a sacar de los propósitos, te va a sacar de los sueños y te va a sacar de absolutamente todo. Por eso debemos fortalecernos en la fe, fortalecernos en un caminar en el Señor. Visualizar los sueños es el meditar en el Espíritu, el meditar en el Señor, meditar en su palabra, meditar en su nombre, porque su nombre es el secreto y el misterio que te lleva a la conquista, para alimentarte en todo el poder que Dios tiene para todos sus hijos e hijas. Vamos a darle gracias al Señor, nos disponemos en esta hora a orar. Y en esta oración vamos a fortalecernos y a decirle al Señor que nos fortalezca en la fe, pero ante todo vamos a rodearnos de la esencia de su Hijo. Señor, hoy alimíntanos de toda pureza en nuestro corazón. Elimina, Señor, con el fuego de tu poder, Señor, todo lo que carcome nuestra vida, toda la mala tentación, todos los malos pensamientos, Señor, quémalos como el fuego quema. Limpia las impurezas de mi alma y de mi vida como tú quemas el oro y lo refinas. Refíname como oro puro, Señor, para servirte, para llenarte de toda plenitud. Lléname, Señor, del fuego de tu Espíritu. Aliméntame, Señor. Lléname de paz. Hoy me arrepiento, Señor, si todos mis sueños se han demorado, si mis sueños no han estado en el camino correcto, Señor, si no he sabido esperar, si he sido desesperado, Señor, por querer alcanzar las cosas y no esperar en tu tiempo, Señor, hoy te pido que me perdones. Hoy te ruego, Señor, que me des la esencia de tu Espíritu. No me abandones, Señor, sino que fortaléceme para alcanzar esta plenitud que es el amor en ti. La persistencia, Señor, la paciencia y la fe, porque tú la amas. Lléname hoy de todo lo que hoy me hace falta y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, así como lo reescribes hoy, para que no lo borres jamás. Lléname de esa paz y lléname de ese fuego. Hoy clamo a ti, oh Padre, oh Yeshua Yamashiach, oh Yeshua, lléname de ti, porque tu sangre fue vertida, tu sangre fue derramada, tu sangre es la que se derramó en la cruz. Esa sangre hoy lávame, purifícame, hoy lléname de ella. Lléname de toda plenitud, oh Señor. Oh Yahweh, oh mi amado Dios, mi Padre, mi Yuhei Bajei. Hoy dame la luz y el poder, que tu nombre poderoso retumbe en los cielos y en todas las dimensiones, para que hoy cambies mi vida y le des el sentido, Señor, de lo que hoy busco de ti. Hoy rodéame de tu ejército de ángeles que descienden del cielo y que hoy construyes una atmósfera alrededor nuestro. Que de esa atmósfera desciendan ejércitos y legiones de ángeles
que en esta hora van a todo lugar donde están tus hijos e hijas. Rodéanos, Señor, de tu plenitud. Rodéanos, Señor, de tu fuego. Rodéanos, Señor, para que tus ángeles rompan todo hilo, todo cordón umbilical que nos ata a la carne, que nos ata a la inmundicia. Córtalo, límpialo, desátalo, Señor. Límpialo. Hoy, llénalos de hoy de lo que buscan. Los que están cansados y han venido cargados, Señor, cargados de angustia, de preocupación, de estrés, los que han perdido la esperanza, los que han perdido la fe, los que han venido ya sin fuerza, Señor. Hoy, haz que el poder de tu Espíritu, Señor, los levante. Pero ante todo, hoy, haz un acto de fe, haz un acto de circuncisión hoy en tu vida, rompiendo toda negatividad, toda falencia de tu vida, todo pecado. Hoy ríndete al Señor y dile: Señor, hoy me arrepiento profundamente de lo que he hecho mal, porque lo he hecho en la voluntad de mi cuerpo, en la voluntad de mis fuerzas, en la negatividad de mi vida, porque he perdido la esperanza y la fe constante en Dios. Hoy acércate al Señor, hoy ríndete de rodillas, hoy levanta las manos al cielo y dile: Señor, desciende tu fuego, desciende tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu venga a mí, que tu Espíritu llene mi vida, que tu Espíritu me limpie, Señor, y me levante de nuevo. Hoy dame las fuerzas para fortalecerme, Señor, en ti. Para no mirar a la izquierda y no mirar a la derecha, sino enfocarme en tu presencia. Para que lo que tú me concedas, Señor, no se pierda con el tiempo, sino que me perdures y me permanezcas para siempre, bajo el poder de tu voluntad, bajo el poder de tu gracia. Bástanos, Señor, en tu gracia, para que sea tu poder, perfeccionando la debilidad, la incredulidad, y hacer caminar en tu presencia, Señor. Danos el amor, Señor, porque el amor es la precisión de tu paz, la precisión de transformación. Cuando el Señor nos concede su amor, el amor cambia. El amor de Cristo es el amor que perdona, es el amor que lava tus pecados, es el amor que transforma para no volver a caer. Cuando tú caminas en las fuerzas humanas y no hay una rendición a Dios, no hay algo sincero de corazón, sino de boca para afuera, ese perdón no vale. Pero cuando hay una rendición, cuando te doblegas y dejas que su amor entre en tu vida, hay una transformación duradera, hay una limpieza profunda, que es lo que el Señor busca, arrepentimiento de corazón, porque el arrepentimiento de corazón viene del amor en el Señor y en el fundamento de su paz y de su gracia. Señor, hoy ten misericordia de tu pueblo. Hoy ten misericordia de los que se han alejado, de los que han dejado de congregarse, de los que se han debilitado, Señor. Hoy yo te clamo a ti, para que sea el fuego de tu Espíritu en ellos. Y hoy vierte, Señor, sobre aquellos hermanos, Señor, que hoy han venido con su corazón, dispuestos a que haya una transformación y un levantamiento de fuerza en su vida. Oro por Pedro, para que seas tú, Señor, y en todo el jueves, si puedes hacer el cambio que quieras en la persona que quieras, transfórmalo, Señor, y dale amor en su corazón, para que tú lo alimentes y en él haya un despertar de conciencia verdadero y fuerte.
Hoy toma la vida de Edith y llénala hoy, Señor, de lo que ella le hace falta, Señor. Fortalece su fe, fortalece la esperanza y haz que en ella haya un acto contrito en el arrepentimiento para que la transformación en su vida sea dada, cambiando todo su pensamiento. Cuando cambia el pensamiento, el Señor circuncida la mente para transformarla en un renacimiento, pero es de corazón. Hoy toma la vida de Gloria, transfórmala, aliméntala de fe, llénala en la oración, en su lugar secreto donde ora, Señor, fortalece su fe, llénala de esa paz que ella busca, de esa paz que anhela en su vida. Derrama tu misericordia en su vida, Señor. Toma, Señor, el control de la vida de Karina, de Will. Fortalece la visión de los sueños. Enséñale, Señor, a soñar, a imaginar, a sentir que ya tienen en sus manos la conquista. Enséñale, Señor, a adiestrar su mente y su pensamiento, a fortalecerlos para alcanzar cada meta y cada sueño, porque hecho está. Bendice, Señor, a Daniel, fortalece la fe de Daniel, alimenta su corazón, dale el fuego, Señor, que él necesita, que él requiere, y fortalécelo en la debilidad, Señor. Llena a la profeta, Señor, de fortaleza de fe. Todos los días alimenta, todos los días llénala de su visión. Todos los días, Señor, aumenta las fuerzas como las del búfalo en su cuerpo, en su ser. Llénala de esperanza, llénala de visión, llénala de todo el fundamento de tu Espíritu, Señor, y renuévala. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu presencia y tu palabra han venido a alimentar a tu pueblo. Hoy han venido a sanarlo, a transformarlo, a edificarlo. Porque tu palabra en Isaías 55:5 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, si son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es tan grande, tan poderoso, que Él tiene nuestra vida en sus manos. Solo Él nos adiestra con su poder. Solo su gran misericordia es la que nos alimenta. En Él nos sometemos, en Él nos postramos, en Él le adoramos y le decimos: Dios, mi amado Dios, tú eres quien me llena de gozo y quien alimenta mi cuerpo para fortalecerme en tu fe. No me dejes de caer en los momentos oscuros de debilidad o de tentación, o que suceden cosas que me quieren doblegar. Fortalece mis fuerzas, porque tú, como el Shaddai, me rescatas de las trampas del cazador, me libras de las sombras oscuras y me sacas, Señor, de la esclavitud del enemigo. Hoy libérame de toda cadena, de toda opresión, de todo opresor, y dame la luz y el fundamento de tu paz. Aliéntame, Señor, con el aliento fresco de tu Espíritu, y renuévame con tu Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios nos da la luz. El Espíritu Santo de Dios es el soplo que nos da el aliento, que nos da la fuerza, que nos da la luz. Seamos instrumentos en las manos del Espíritu Santo, que Él nos tome como el instrumento. Seamos sus siervos para Él, y Él nos tomará y hará de nosotros su voluntad, su obra perfecta, su sagrada luz. Señor, danos visión. Escribe, Señor, esta visión
en nuestro corazón. Y llénanos hoy del renuevo, llénanos hoy de tu paz. Bendice hoy a tu pueblo, bendice hoy la plenitud, bendice hoy el ministerio del Apocalipsis, renueva la visión en el ministerio, facúltalo, Señor, de toda plenitud de paz, porque todo está en tus manos y todo está confiado en ti. Te damos gracias, bendecimos todo lo que hoy el Señor nos ha enseñado. En el poderoso nombre de Yeshua y Mesías, damos gracias. Amén, amén.